Lo hemos anunciado, está con nosotros el licenciado en nutrición, Cristian Quispe Rojo. Ya ha vuelto nuestro aliado importante cuando hablamos en tema de salud alimenticia, así se dice, ¿no? Salud alimentaria. Sí, Algo alimentaria. Hoy 4 de marzo es el Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad. Vamos con el saludo correspondiente. Cristian, una vez más, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias, mi estimado, por la invitación. Un saludo para todo tu público oyente, siempre contento de poder informar y más en estas fechas importantes sobre el tema de la obesidad. Así, bueno, ¿qué es la obesidad? ¿Es una enfermedad o a ver, cuéntanos, sí, ubícanos en el contexto? Actualmente la obesidad ya está considerada como una patología ya, porque de hecho hay una inflamación en el momento de hacer una obesidad. Entonces, básicamente vendría a ser la inflamación corporal anormal del todo el tema de nuestro cuerpo. Es cierto que ahora la obesidad, no sé si me equivoque, pero antes, dadas las circunstancias, yo veía adultos, pero ahora hasta niños, ¿no? Sí, de hecho tenemos algunas estadísticas de México como un país donde la obesidad infantil es mayor. Cerquita nomás tenemos Chile, como también un país donde la obesidad en niños está bastante alta, y también Perú está ahí nada más con el tema de la obesidad en los primeros años, en los infantes. Ahora, el tema de la obesidad es congénita, si es fisiológica o es porque comes mal. ¿Cuál es la figura? Sí, en primer patrón siempre va a ser el tema de la alimentación inadecuada, desde los primeros años de vida, ¿cierto? Pero también hay un factor genético, y seguramente el público oyente, usted lo sabe y lo ha visto, papá con obesidad, mamá con obesidad, hijo con obesidad. Entonces se repite un patrón de conducta, no solamente en el tema genético, sino también alimentario. Porque si yo como papá obeso, vamos a decirlo, me alimento de manera inadecuada, el mismo hábito que yo tengo o que tenemos en la familia, se lo voy a dejar a mi niño. Y mi niño a su hijo y a sus futuras generaciones. Entonces es como un patrón que se repite. Ahora, ¿cómo se califica la obesidad? En el sentido, porque hay una obesidad mórbida y una obesidad normal. Ahora, la obesidad suele ser, como es una patología, dicen que uno que es flaco toda la vida, pero no puedo ser propenso a una obesidad, ¿o no? ¿Cómo? Sí, no, definitivamente la obesidad está ligada a muchas enfermedades. Sin embargo, no necesariamente el tener, ser delgado no puede estar relacionado a las mismas enfermedades que una persona obesa. Eso también hay que tener cuidado. O sea, uno puede verse físicamente de pronto bien en su peso, pero puede estar desarrollando enfermedades que los mismos obesos pueden desarrollar. Entonces hay que tener cuidado en ese tema. Por ejemplo, los hipertensos, ¿a qué se debe ello? Bien, la hipertensión es una enfermedad silenciosa, genética también, puede darse porque papá o mamá o algún familiar tuvieron, y es una enfermedad que ataca básicamente a la presión arterial, ¿no? El balance de la presión arterial. A ver, aquí tengo unos datos que he recabado. Hipertensión arterial, diabetes tipo 2, ¿a qué se refiere? Exacto. Todo ese grupo, hipertensión, diabetes, el tema de dislipidemia, síndrome metabólico, pertenecen al grupo de enfermedades no transmisibles que están arraigadas básicamente con la obesidad también. Índices elevados de colesterol y triglicéridos. Exacto, ahí ya estamos hablando de dislipidemia, ¿no? Triglicéridos elevados, colesterol elevado. Todo ese grupo pertenece a las enfermedades no transmisibles, sí, en su mayoría causada por la obesidad también. Problemas osteoarticulares. Exactamente. Riesgo de padecer cáncer. Aquí me he quedado, no lo he descifrado, ya me ganó el tiempo. Apnea del sueño, ¿qué es eso? Toda persona obesa tiene apnea del sueño. Apnea. Ajá, es una condición donde no sé si por ahí hemos tenido la experiencia, puedes escuchar dormir a una persona obesa y como que un momento del sueño donde están durmiendo, la respiración como que se corta. Y después vuelve. Eso es lo que básicamente se llama apnea del sueño, ¿no? Bueno, los problemas cardiovasculares, ¿no? Sí, comúnmente. Ahora, dicen no apostar por comida rápida que posee todos los elementos para generar obesidad mórbida. Sí, definitivamente. Las comidas comúnmente llamadas chatarras o en nuestro caso hipercalóricas, sí son un gran aporte de calorías para nuestro cuerpo en exceso
que pueden ayudar a acumular esos restos de grasas que tenemos, ¿no? Que se acumulan en abdomen, en fin, en varias partes del cuerpo. Tú eres el especialista en alimentación. Exactamente. ¿Y qué recomendarías, por ejemplo, para una dieta saludable y no muy cara, ¿no? Bien, en realidad una dieta saludable se basa en el principio de tener todos los alimentos, todos los grupos de alimentos en nuestro plato. La condición de conocer eso va a promover que nosotros nos alimentemos de manera correcta. Nuestro plato no puede dejar de tener carbohidratos, ¿no? Muchas veces, seguramente lo has escuchado, y el público también lo ha escuchado, que muchas veces dicen, no, hay que quitar el arroz de nuestra dieta, o hay que quitar la papa, o muchas harinas, en fin. Esos carbohidratos tienen que estar presentes también en nuestra dieta, pero de manera balanceada, de manera en que podamos o sepamos cuánto debemos de consumir de cada uno de ellos. Pero al final, si quitamos todos los carbohidratos, nos vamos a quedar sin energía, no vamos a poder trabajar o hacer las actividades que comúnmente hacemos. Entonces sí, tiene que haber carbohidratos en nuestro plato. No ir al extremo. Exactamente. No quítales pero yo siempre, en el tema de hipertensión, nada de sal. ¿Así es? No, de hecho la OMS recomienda hasta 2 mg de sodio en realidad, porque lo que hace mal no es la sal como tal, sino es el sodio que tiene la sal, porque la sal químicamente es cloruro de sodio. Entonces ese sodio que tiene la sal es lo que hace que las personas pues se eleven o tengan un desbalance en su hipertensión. Pero cuando dices moderada, ¿qué significa? O sea, mi arroz sin sal y mejor le echo un salsita después, ¿o cómo? No, si hablamos en medidas caseras, básicamente es media cucharadita de esas de té al ras. Eso es lo que debes utilizar durante todo el día, digamos. No, porque normalmente pues, no somos familiares que comen matiné, vermú y noche, a veces un solo almuerzo y chao. Claro, por ejemplo, ¿no? Entonces en tu almuerzo, si es la única comida que va a llevar sal durante el día, solo digamos que debería tener por lo menos solo media cucharadita de sal. Ya, media cucharadita de sal por acá. Y cuando hablamos de azúcar... Cuando hablamos de azúcar, la OMS recomienda hasta 5 o 10 gramos de azúcar, que básicamente es una cucharada nada más. ¿Una de las chiquitas de las grandes? No, la mitad de las grandes y una de las pequeñas. O sea, una cucharadita y chavo nomás. Exacto. ¿Pero hacia el cielo o chiquitito nomás? No, al ras, o colmada, mejor dicho. Ahora cuando venden, hay una, no sé si es azúcar, que te venden un elemento... ¿Un edulcorante se refiere? Ajá. Sí, de hecho los edulcorantes no calóricos es muy utilizado por las personas que tienen diabetes. Igual otro tema me ha dicho, ¿sabes qué? No le eches el azúcar refinada, ni la blanca, ni la negra, echa miel. Sí, ese es otro, digamos, riesgo, ¿no? Porque la miel, no por ser miel, no tiene carbohidratos simples. También los tiene. Al igual que el azúcar tiene carbohidratos simples, la miel también tiene un carbohidrato simple. Entonces, para una persona con una condición ya de desbalance en su glucosa, como es una persona diabética, sí se le restringe no solo el azúcar, sino también la miel, la algarrobina. Ahí queda que desmitificamos, ya no mentir, entonces que échale, no tomes azúcar, no, échale miel, eso no va. No va. En realidad eso hasta primera instancia. O sea, de hecho hasta primera instancia hay una restricción estricta, vamos a decirlo así. Pero de ahí, cuando se va llevando el tratamiento con el paciente, se puede ir permitiendo ciertas cosas. Y aquí vamos a romper un mito, por ejemplo, ¿no? Toda persona diabética sabe que no debe comer ciertas frutas. Plátano, eso de cajón, la chirimoya y otras frutas más. Porque son dulces. Claro, son muy dulces, ¿no? Ahora, sí, eso hasta cierto punto. Una persona diabética que sabe manejar y controlar muy bien su glucosa en ayunas, después de comer, de verdad que hasta puede comer ciertas porciones de esas frutas sin ningún tipo de alteración. De la sandía, por ejemplo. Por ejemplo, también, que es una fruta... No debe ser. En caso de la sandía, su índice glicémico, que es lo que se habla juntamente con los diabéticos, no es alto, es medio. Entonces sí hay una permisibilidad, pero hasta cierto punto. O sea, porque normalmente, ahora como las sandías están la mitad, mucho. En el tema de cantidades sí tendríamos que ver de pronto con el mismo paciente. Pero si hablando de manera general, la sandía es una fruta que tiene un índice glicémico medio, donde sí está permitido hasta cierto punto, a diferencia de los que tienen un índice glicémico alto. Alguien me ha dicho el pepino también. El pepino, la fruta. La fruta, sí, la fruta. Como tal. Generalmente las frutas con mucha agua no tienen un índice glicémico alto. Llegan hasta medio, algunos hasta abajo.
En buen castellano, azúcar se refiere. Exacto. O sea, la terminología que acabas de decir, índice, ¿cómo se llama? Glicémico. O sea, azúcar, mejor dicho, ¿no? Básicamente, la capacidad que tiene la fruta de elevar tu glucosa. Uh-huh. Ajá, porque recordemos que el azúcar de la fruta es la fructosa. Entonces, la fructosa se divide en dos. Es glucosa más glucosa. Entonces, eso va dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, lo que se altera dentro de nuestro cuerpo es básicamente la glucosa. Y la fruta, al consumirse, se convierte en cierto punto en glucosa también. Entonces, claro, no estoy diciendo con esto que debemos de dejar de comer las frutas, ¿no? Porque he escuchado muchos mitos, ¿no? De personas que tienen o quieren bajar de peso. No, pero no tengo que comer cierta fruta. No, pero la fruta también engorda o sube de peso. Sí, está bien, pero la fruta también tiene fibra, ¿no? Que calma la saciedad del hambre, que beneficia en otros aspectos también. Entonces, sí hay que tener cuidado al momento de hablar de frutas dulces, de frutas que se pueden comer o la de estación. En realidad, la fruta tiene muchos beneficios. Acá yo estoy copiando y preguntándote lo que me preguntan. El pan, por ejemplo. El pan. El pan ya de por sí es una harina refinada, ¿cierto? Porque el pan proviene de una harina tratada que antes fue trigo, ¿cierto? Entonces ya es un alimento refinado, ya que ha pasado por un proceso de refinación. ¿Un pan, 2 panes o no nada de panes? La recomendación siempre va de 1 o 1,5. Como nadie se come 1,5, la preferencia es que sea un pan. Para una persona diabética, un pan. Pero para una persona normal puede ser... Cuando ya tienes, digamos, el diagnóstico que tienes diabetes. Exacto, cuando ya tienes ese diagnóstico ya. Pese a que estás consumiendo de pronto tus medicamentos o de pronto estás con tratamiento de insulina, siempre la recomendación va a ser utilizar un carbohidrato por comida. Y eso implica también que nos olvidemos en nuestra dieta quiero comer un heladito, ya sea historia. Definitivamente, cuando tenemos ya una enfermedad patológica, sí hay muchos alimentos industrializados, sobre todo, que vamos a tener que dejar. Tú me mencionabas del tema de todo lo que sea industrializado que contiene sodio. Exacto. He buscado una respuesta súper sencilla en la presencia de la sal. Y para que se conserve, la palabra de conserve viene a se conserve, significa que tiene una alta dosis de sodio. Exacto. Y la comparación para entendernos era de que, por ejemplo, me dice, cuando tú quieres que tu carne dure, le echas sal. Exacto. Es la misma figura, ¿no? Exacto. Sino que con la diferencia que uno es industrializada con su latita y todo lo demás, y lo otro es casero, nomás en la casa. Muchas veces pensamos, o de pronto el público puede entender, de que todo alimento dulce de la industria, vamos a decir galletas dulces, en fin, no tiene nada de sal. Eso es falso, porque el alimento ya industrializado necesita una cantidad de sodio, solo hablando de sodio, para preservarse y conservarse. Entonces, si es un riesgo que una persona hipertensa o que tiene una enfermedad renal crónica y que de pronto está en estado de diálisis, sí tiene que cuidarse de esos alimentos. Ahora, los nuevos productos, o en los productos más recientes, he visto que ya mandan los conos que le llaman. Sí, los octonos. Y fue una lucha... Fue una lucha en el Congreso bastante fuerte, porque no se quiso aprobar esa ley que es la 30021, que habla acerca de la alimentación saludable, donde te restringe a la empresa industrial a tener ciertas cantidades, y si no cumple con esas cantidades tanto de azúcares totales, sodio, colesterol, mejor dicho, grasas saturadas y grasas trans, si no tienes los valores establecidos por el Estado en este caso, tienes que colocar ese octógono de alto en sodio. Tienes ya un llamado de alerta al consumidor final. Ahora, que no es mucho, déjame comentar. Chile es más estricto incluso en esto. Chile es más estricto en el tema de los octógonos. Pero en el tema de aquí, en Perú, la segunda ley de la alimentación saludable, o el segundo plazo de la ley, te da hasta 400 mg de sodio. O sea, ese es el límite. Si tú pasas de eso como industria, tienes que ponerle el octógono. Ahora, una sobrecita de galleta. Exacto. Pero ¿cuánto tienes? Aprox, en 100 gramos habría que ver. Puede tener 200, puede tener 150. Pero digamos que si no se pasa de 400 en 100 gramos, estamos bien. Pero eso quiero que también la audiencia pueda entender. Cuando hablamos de 100 gramos, estamos hablando de 100 gramos de producto. Puede ser que en el producto vengan 300 gramos y que en esa galleta o en 100 gramos vengan 400 mg de sodio. 4 por 3, ahí nomás sacando, son 1200 mg de sodio. ¿Cuánto está permitido para una persona que ya tiene esta condición de hipertensión o tiene una enfermedad renal? Máximo hasta 2000 miligramos de sodio. Entonces,
1200 a 2000 ya nos quedan muchas chances ya. Entonces sí tenemos que tener el control y de hecho, para comentarte, la vez pasada estuvimos con una sesión con pacientes renales y pues ellos limitaban mucho su consumo de sal, pero no limitaban su consumo de alimentos industrializados y ahí estaba el riesgo de que ellos suban su presión. Entonces sí es importante quedar ahí. La gaseosa que dice no contiene azúcar, ¿es cierto? En teoría sí, pero sí tiene, digamos, un edulcorante que puede elevar la glucosa si es para pacientes diabéticos. O sea, que no es tan cierto que ahora le llaman light, ¿no? O sea, sin azúcar. No, básicamente lo que no tiene es calorías provenientes de azúcar, ¿ya? Pero tiene edulcorantes que sí pueden alterar la glucosa. Por ejemplo, muchos utilizan sucralosa, es un edulcorante. Otros utilizan la sacarosa como tal, que es el azúcar, o algún aspartame, ¿no? Que son edulcorantes. Solo he visto yo en la industria, cuando me tocó trabajar así, la tagatosa es el único que no sube la glucosa en la sangre. Porque el edulcorante también puede subir el azúcar en la sangre. Ahora, cuando hablamos de las aguas tratadas o aguas minerales, ¿es recomendable o no? No estamos chocando con ningún negocio, simplemente estamos tratando de ubicar en un contexto bastante neutral, si cabe el término, porque cuando tienes 6 es mejor toma tu botellita de agua tratada. ¿Está bien o está mal? Sí, no hay ningún problema, porque el agua siempre va a ser como su fórmula química, ¿no? H2O. Puede tener algunos minerales de más, sí, puede tener y puede ser mucho mejor, sí, pero nunca va a dejar de ser H2O, agua, que el cuerpo utiliza ese H2O, esa agua. Ahora, si tú de pronto quieres pues tomar un agua donde sí tenga minerales, pues mejor. Pero esos minerales también están en los alimentos, así que digamos que no mucho te va a desbalancear en ese tema. Es decir, para que le des un adecuado plan alimentario, si cabe el término, primero tienes que ver al paciente. Exactamente, sí. O sea, la recomendación general es sí que nos cuidemos de los alimentos hipercalóricos, llamados comúnmente como chatarras, ¿no? De ahí involucra todos los alimentos industrializados que pues tienen ciertos, digamos, ciertos nutrientes, vamos a decirlo así, de manera alterada o elevada. Y también sí cuidarnos en el tema de nuestra alimentación. Y ya viene la parte más sensible. Dice, ya no puedes tomar ni michi. No. Muchos piensan eso, ¿no? En realidad, la alimentación balanceada se caracteriza porque puedes comer de todo de forma natural. Correcto. Esa es la verdadera razón de la alimentación balanceada. Ahora, ¿cuándo se hace un desbalance de esta alimentación? Cuando estamos comiendo más de un nutriente de lo normal. Correcto. Y la mayoría pues son en caso de grasas y carbohidratos. Y mira, te comento que aquí en nuestro país nuestra comida, que es deliciosa, sí, muy rica, pero es demasiado alta en carbohidratos. Solo para ponerte un ejemplo, ¿no? Un ají de gallina lleva arroz, un carbohidrato, lleva papa, un carbohidrato, y para variar una crema a base de pan seco o galletas, ¿cierto? Es otro carbohidrato. O sea, comemos 3 carbohidratos. No, el huevo vendría a ser una proteína. Pero sí, ahí hay 3 carbohidratos. Otro ejemplo, una comida famosísima que comemos acá también, que es los guisos y estofados, que siempre paramos. Siempre va arroz o yuca o plátano o lo que fuera. Entonces ya tenemos ahí más de un carbohidrato en la comida. Entonces es ese desbalance que hace que o sea, esos carbohidratos que comemos de más, como no lo estamos utilizando a través de ejercicios o actividades comunes, se acumulan en nuestro cuerpo en forma de grasa. Más en otros que en personas que tienen de pronto una condición ya genética. Ahora, cuando vamos a una parrilla y te metes una... digamos, yo lo veo cuando lo preparan, me le echan de todo, ¿no? Sí, de pronto en las parrillas lo que más podemos sufrir son de las grasas. De hecho, las carnes rojas ya de por sí tienen una gran cantidad de grasas. Entonces, más el aderezo y todos los acumulados de ahí, aumentamos esa grasa que al final es grasa. O sea, es carne roja que le llaman, ¿no? Exactamente, carne roja. ¿Y el pescado en qué condición? El pescado pertenece al grupo de las carnes blancas. Sí recomendada para personas en general, ¿no? De hecho, ahí el gobierno tiene un programa que se llama Comer Pescado. ¿Por qué? Porque el pescado tiene minerales muy importantes para los niños y aparte también la proteína. Entonces sí vendría a ser un alimento recomendado, pero ojo, hay que cuidar no del alimento, pero también de la preparación.
Porque no es lo mismo un pescado frito que un pescado a la hoja, por ejemplo. Claro, porque el natural y el otro... le echas aceite. Exacto. Y ya está haciéndole ya industrializado, ¿así es la figura? Por ejemplo, ¿no? O estás utilizando o estás generando grasas trans. Nos ha tocado una época bastante difícil, me acuerdo, ¿no? Cuando era chico comía lo que me daba mi mamá, pero ahora hay que cuidarnos ya de todo, ¿no? Sí, y eso tiene que ver porque nuestra genética va cambiando conforme las generaciones van pasando, ¿no? O sea, por ejemplo, antes, y escuchamos mucho de esto, pero como mi abuelito comía full carne, full esto de acá, y nunca se ha enfermado. Claro, tu abuelito de pronto no tenía un gen desarrollado que ahora de pronto todos tenemos y que al comer cierta cosita y nos afecta. Uh-huh. Muy bien, el tiempo nos ha ganado, ya es la 1:55, llegando al final del programa. Como siempre, agradecimiento a Cristian Quispe Rojas, licenciado en nutrición, que nos acompaña y nos da estos datos interesantes, ¿no? Yo sé que la gente, y eso lo he comprobado, ya cuando está en casita comienza a revisar las entrevistas, ahí recién se da cuenta de, mira, ve, hay que siempre tener la indicación de un especialista para no darnos una tracadera y después estar con problemas como quien te habla, ¿ve? Ahora ya con hipertensión ya caballero, ¿no? Así que no es que, porque yo le pregunto a Rodi, yo lo veo que primero estaba delgado y ahora está gordo, y su dieta se basa pues en pescado, ¿no? Entonces no creo que si es pescado a la hoja, peor aún todavía, ¿no? O sea, sí, está muy bien ahí. Claro, hay que ver el tema también de una evaluación nutricional porque involucra todo eso. Y algo más que me gustaría decir para cerrar, sí, de pronto a la población que pues tiene esta condición de sobrepeso, obesidad y quiera hacer algún tipo de tratamiento, que sea con una persona adecuada y no tal vez guiarse de lo que podemos escuchar en internet, fórmulas o medicamentos o ampollas o qué sé yo, porque eso sí es un peligro. Entonces, a veces he escuchado mucho el tema de dietas cetogénicas, por ejemplo, ¿no? Ya hay una condición de esa dieta también. Entonces, sí es recomendable ir a un especialista para ver cuál es la forma correcta de bajar de peso. Porque no todos es igual. No todos es igual y no siempre la condición genética es la que ahora parece que primara, ¿no? O sea, si mi papá es rellenito, mi mamá también, por lógica siempre tengo que... Y después ya, si te hagas después la banda gástrica y todo eso, ya no claro, eso definitivamente por estética. Sí hacen, pero igualito tenemos vuelven gordo. En realidad, para la condición de ya hospitalaria, tienes que tener por lo menos 2 comorbilidades para que te hagan ese tratamiento. Muy bien, ahora sí las gracias una vez más a Cristian por acompañarnos.